tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. La situación política del país no cesa de sumar hechos y acontecimientos que nos revelan una crisis muy grave, una crisis terminal del sistema republicano, en la que la pregunta es, ¿los peruanos vamos a ser capaces de salir de esta crisis preservando la Constitución y las instituciones? Un grupo de supuestos ronderos acaba de secuestrar y extorsionar a periodistas de un programa emblemático como Cuarto Poder y los obligó a emitir un pronunciamiento como sucedía en los años 80 con los grupos terroristas. Bueno, esta acción de estas minorías radicalizadas no son una cosa extraña en el país. En las zonas mineras, las minorías radicales todos los días ponen entre paréntesis la Constitución y la ley, con acciones de violencia, con tomas de los campamentos mineros. Y ni qué decir de esta situación que se presenta en los llamados valles cocaleros. El país se está desarmando en términos del Estado, en términos de la sociedad, y lo que revela el secuestro y la extorsión de periodistas de Cuarto Poder es la punta de un iceberg que viene desde más abajo y sobre el cual tenemos que tener conciencia. En este contexto, algo ha sucedido. Las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha aclarado con firmeza al presidente del Consejo de Ministros sobre el papel de las Fuerzas Armadas a partir de estos acontecimientos. Y finalmente, en medio de esta situación, el Partido Morado ya no nos propone una asamblea constituyente, sino nos propone un adelanto general de elecciones y convoca a una especie de golpe de masas. ¿Por qué? Porque el adelanto general de elecciones no está contemplado en la Constitución, ignora el papel de las instituciones y sobre todo el papel del Congreso, quien es el llamado por la Constitución a procesar este tipo de decisiones. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al almirante en retiro Jorge Montoya, congresista de Renovación, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Montoya, gracias por la conversación. Buenas tardes, doctor Andrés, gracias por la invitación. ¿Cuál es el sentido del pronunciamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, aclarando algunas declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, señor Montoya? Es una reacción a la ofensa inferida por el primer ministro a las Fuerzas Armadas. O sea, ha sido de tal magnitud para que puedan entender la población de qué se trata, que el Comando Conjunto ha tenido que sacar un comunicado, cosa extraña totalmente. Inédita, ¿no? En los últimos tiempos, digamos. Sí, en los últimos tiempos creo que es el primero que sacan en años sobre una cosa de esta naturaleza. Eso significa la gravedad del incidente. Esa es una manera de graficarlo claramente. Para que la Fuerza Armada haya sacado ese comunicado, significa que la ofensa ha sido profunda. Y ese es el ministro que tenemos, ¿no? El gobierno debió sacarlo hace tiempo, lo ha puesto de trampa para una cuestión de confianza, no hemos caído en la trampa, y sigue en su lugar. Para el presidente él es útil, pues distrae la atención totalmente del foco principal que es él. Con este tema y el tema de los ronderos se ha salido del foco sobre la presidencia y se ha ido a los alrededores, a este tipo de acciones. O sea, no hay que perder de vista nunca el enfoque principal. De acuerdo, pero digamos, es inédito un pronunciamiento del Comando Conjunto que incluye a las tres armas con respecto a un gobierno civil. No conozco un antecedente en las últimas 2 décadas. Que yo me acuerde tampoco lo hay, ¿no? Habría que buscar. Más allá de, digamos, la aclaración y la posición clara que tuvo la Marina con el exministro de Relaciones Exteriores, ese acto de firmeza de los institutos armados no se conoce, no hay algo de esa dimensión, ¿no? Así es, no, que yo me acuerde, no la tengo en memoria. Habría que buscar, quizás ha habido alguno antes, Ahora, no lo sé. y por otro lado, almirante, digamos, usted vinculado a los temas de defensa en el Congreso, a los temas de seguridad como ex miembro de las Fuerzas Armadas, ¿qué opinión le merece este acto en el que un grupo de ronderos secuestra un medio de prensa y lo obliga a emitir un pronunciamiento, como sucedía en los años 80 con estos grupos terroristas, ¿no? Es decir, se viola la Constitución,
las instituciones empiezan a estar pintadas en la pared. ¿Cuál es su impresión? Es un tema muy, muy duro para la democracia en el país, porque significa que no hay gobierno en esa zona. Significa que el Estado no ha llegado ahí y la ley la tienen en sus manos los mismos pobladores, que haciendo abuso de sus prerrogativas han hecho un secuestro en toda regla. Los han amenazado de tortura, los han tenido suspendidos varias horas y los han obligado a dar un comunicado. Eso es inconcebible en un país democrático. Pareciera que estuviéramos hablando de un país de África. No tiene explicación lógica este tema. El Estado tiene que llegar a esas zonas y si no estaba, debió llegar al día siguiente con un equipo de fiscales y de Policía Nacional para detener a las personas que habían participado en este acto y que sirva de escarmiento a la población, porque si no se puede volver a repetir con otro tipo de personas o con otro tipo de incidentes y vamos a vivir en un país inseguro totalmente. Ahora, se argumenta, algunos sectores han comenzado a argumentar que la legislación y resoluciones de la Corte Suprema otorgan a estas rondas una especie de empoderamiento en base a una justicia comunal y se señala que nadie puede transitar por esos territorios sin el permiso de las rondas. Es decir, la libertad de tránsito está suspendida en esas áreas donde supuestamente hay rondas. Para esas zonas hay que revisar la legislación, porque no puede ser un asunto de esa manera, de esa amplitud de independencia para actuar. Debe sujetarse a la Constitución. Y si se les ha dado alguna facultad para poder mantener la seguridad en su área, que sí existe realmente, debe ser limitada y específicamente hecha para una situación flagrante de robo, asalto, abigeato, ese tipo de cosas, pero no para detener a un periodista que está haciendo una entrevista. No, eso es inconcebible, eso no se puede entender. Sí, sí, es un acto inconcebible. Ahora, almirante, todo esto no lleva a reflexionar sobre la ley de los CATs, de los comités de autodefensa que se aprobó en el Congreso. Digamos, las alertas de los diversos sectores con respecto a que esto podría servir para armar una milicia, el día de hoy parecen adquirir más consistencia, más fuerza. Sí, bueno, era una ley un poco confusa para la población, para los que no conocen realmente de qué se trata hablando, ¿no? Ya se ha aclarado, ya se ha hecho un proyecto modificatorio para aclarar este asunto y que no haya lugar a dudas de qué se trata. O sea, actualmente existen comités de autodefensa en la zona de emergencia, existen, ¿no? Ahora, el tema de esto es que si se quiere tener un control hay que empadronarlos para saber con qué contamos actualmente. Esto se ha ido distorsionando en el tiempo, sobre todo en la zona del Brain. Se distorsionó porque se abandonó, el Estado los abandonó y ellos se quedaron con las armas, no fueron devueltas y se convirtieron en algunos sitios cómplices del narcotráfico, dándole seguridad en el traslado. En algunos sitios, muy, muy puntuales. Entonces, hay que hacer una reingeniería del tema. Existe esa costumbre en nuestras comunidades en la sierra de juntarse para protegerse y es bueno tenerla legislada de alguna forma. De acuerdo, pero ¿y cómo evitamos que esto sea utilizado por estos sectores que pretenden convertir a estas formas de organización en milicias hacia la Asamblea Constituyente, almirante? Es difícil, es difícil, estamos en un problema para analizarlo completamente y repensarlo, porque no puede seguir como está definitivamente. Acá ha habido hace una semana, ha habido una marcha de rondas de comité de autodefensa acá en Lima. Han venido del centro del país. ¿Por qué? No porque quieren las armas, sino que quieren los beneficios que una de las leyes les concede, beneficios económicos, me refiero. El presidente ofreció en algún momento darles a los licenciados, no sé, a un beneficio que no se puede dar por ley. No se ha podido hacer porque no existe la ley, mejor dicho. Almirante, ellos han venido acá. Almirante, la pregunta es, ¿o se va a derogar o se va a modificar esta ley para que quede bien precisado? Se va a modificar. Ah. Se va a modificar. Ahora, la recomendación de algunos de nosotros es rehacerla, o sea, derogarla y hacer una nueva ley con el enfoque actual, no con el enfoque de la guerra contra el terrorismo. Bueno, en todo caso, es importante que el Congreso tome conciencia de esto, digamos. Ha habido una movilización de diversos sectores de la sociedad alertando sobre este problema. Ahora, quisiera pasar a otro tema, almirante.
El país ha sido sorprendido con la propuesta del Partido Morado de recolectar firmas para adelantar las elecciones. Uno de los problemas de esta propuesta es que el adelanto de elecciones no está contemplado en la Constitución. Por lo tanto, no es una propuesta de adelanto de elecciones, sino es una propuesta de reforma constitucional. Pero se propone en base a una movilización de firmas, ¿no? Es decir, en segundo lugar, el otro gran problema es que se juzga por igual al Ejecutivo y al Congreso. El que ha destruido el país, y eso no es porque usted esté aquí, hay muchas críticas hacia el Congreso, el que ha destruido el país es el Ejecutivo y el que nos ha salvado de la Constituyente con todos los errores que tiene acumulados es este Congreso, ¿no? Y en tercer lugar, la única manera de viabilizar este tipo de propuesta sería con una acción de masas, ¿no? Entonces, estamos en medio de esta crisis general, estamos buscando formar una mayoría para proceder a la vacancia o la inhabilitación de un gobierno que no tiene viabilidad. Y encima surge esta propuesta. ¿Cómo han recibido la mayoría de bancadas la propuesta del Partido Morado? No estamos de acuerdo con esa situación por lo mismo que ha expresado usted. Eso es un golpe de Estado, hay que cambiar la Constitución. La única salida a esta crisis política es la vacancia. La única salida rápida y efectiva es la vacancia. Cuando se consigan las firmas, que vamos a tener que conseguirlas de todas maneras, ¿no? Y hay dos cosas que se están viendo acá en el tema. El caso de la señora Boluarte y el caso del presidente. Los dos están en el cuestionamiento. Hay que empezar en orden. Hay que empezar con la señora Boluarte primero y luego con el presidente. No se pueden hacer las cosas juntas ni montadas una encima de otra. Ahora, con relación al Partido Morado, su afán es estorbar en la reforma. Ayer estuvimos viendo el tema de la bicameralidad y el Partido Morado, sus representantes, los que están en el Congreso, presentaron obstrucciones permanentes durante el debate, que nos hizo suspenderlo en una oportunidad para ponernos de acuerdo. O sea, tienen una estrategia para poder desestabilizar lo que existe actualmente. O sea, Y el afán de poder. O sea, usted diría que la estrategia del Partido Morado es dejar las cosas como están, solo hacer nuevas elecciones, en síntesis. Es decir, dejar las cosas como están y hacer nuevas elecciones y volver a tener un Congreso de esta calidad, digamos, porque más allá de la presencia de ustedes, de los hombres con trayectoria en las Fuerzas Armadas, de los jóvenes intelectuales, de algunos intelectuales y algunos funcionarios, en general el Congreso no tiene una buena composición. Entonces, usted diría que la estrategia del Partido Morado es dejar las cosas como están, pero sí convocar a nuevas elecciones para ver si Sí, quieren posicionarse en el poder nuevamente. Están perdiendo espacios. Han perdido el Tribunal Constitucional definitivamente, ¿no? Se sienten que cada día que pasa vamos avanzando poco a poco con las normas que estamos sacando y afirmando la democracia de una manera sana, ¿no? Ellos la quieren para hacer uso del poder. El primer caso es la SUNEDO. La SUNEDO es defendida por partidarios del Partido Morado, ¿no? Hasta la fecha no se ha puesto a debate para las firmas. Vamos a hacerlo seguramente después, antes del cierre de la legislatura. Hasta el día de hoy no está firmado. O sea, hay muchos puntos que no son de conocimiento público que los mantienen ellos vivos. Claro, pero bueno, ¿y cómo cree usted que va, digamos, todas estas cosas que suceden nos plantean la interrogante? El Perú parece entrampado. Hay un gobierno que no tiene viabilidad y hay un Congreso que no puede formar la mayoría para procesar una vacancia o una inhabilitación y organizar una transición. Y en medio de esta situación está la propuesta de la constituyente, está la propuesta del adelanto general de elecciones, y todo parece estar dependiendo de un hilo. ¿Usted no siente que estamos en una situación de ese tipo cuando vamos haciendo un recuento de la crisis? Sí, y hace como una semana o un poco más estoy sacando comunicados y alertas al público sobre lo que está sucediendo. El posible cierre del Congreso por el presidente o sus seguidores, porque lo repiten permanentemente, ya lo han grabado en la mente de las personas. Vamos a tener que hacer una campaña muy fuerte para regresar a la situación normal. O sea, no se puede manejar la política como la están manejando. Hay seguidores de ese partido que están moviendo marchas todos los días prácticamente, gritando cierren el Congreso. Claro, lo que quieren
de O llevar sea, a un estallido social en algún momento a esta gente. no, sí, y encima la propuesta del adelanto general de elecciones, el país no forma una mayoría. O sea, en toda lo que a mí me sorprende del Partido Morado es el sentido de aventura que tienen con la República, ¿no? Ya lo Porque hemos visto. imaginémonos que se desemboque un adelanto general de elecciones. ¿Qué nos indica que la constituyente no se va a organizar y no va a predominar? El Perú necesita preservar sus instituciones para ir construyendo nuevos espacios, nuevos acuerdos, nuevos entendimientos. Pero, Exacto. Nosotros estamos manteniendo el que no se haga la constituyente. Nos sacan del camino y la hacen al día siguiente. Entonces tenemos una férrea decisión de no permitir que pasen encima del Congreso. Y eso cuesta. Y estamos haciéndolo. O sea, lo primero que quieren hacer es neutralizarnos en el tema. Con este debate que tenemos de la bicameralidad, vamos a ir viendo cómo se está acomodando el nuevo tablero de ajedrez político en el Congreso. Ayer hemos visto en las intervenciones algunos que están radicalmente en contra, pero sí quieren la constituyente. O sea, no quieren una modificación constitucional con la misma constitución, sino quieren una constituyente. O sea, y poco a poco vamos a ir armando un nuevo escenario político interno en el Congreso junto con lo de la mesa directiva. Ahí es donde se va a entender o sea, realmente si tenemos o no los votos. no quieren reforma constitucional, pero sí quieren la constituyente. Es decir, Sí, quieren que el incongruente. sistema político que ha sido destruido por las reformas de Vizcarra se siga cayendo a pedazos. Eso es lo que pretende. Eso es lo que pretenden, ¿no? Y están en ese camino. Vamos a ver si se le logra convencer. Hay muchos que esos son ya ideologizados, no van a cambiar, ¿no? Es su manera Ahora, de pensar. Hay que ver cuántos hay realmente. una pregunta final, almirante. ¿Se van a, ¿Se va a conseguir los votos para relevar a este gobierno? ¿O de alguna manera estamos condenados a seguir soportando el proceso de desorganización nacional que vivimos? Yo tengo la esperanza que sí vamos a llegar a los votos, porque los otros caminos son muy largos y generan inestabilidad, porque es la suspensión. La suspensión significa que está y en cualquier momento regresa. Eso genera inestabilidad económica, política y de todo tipo. O sea, la única solución real es la vacancia realmente. Y yo creo que podemos llegar a ponernos de acuerdo. Vamos a ver cómo se desarrolla este mes. Si pasamos este mes y no nos hemos puesto de acuerdo, ya no va a haber acuerdo nunca más. Bueno, tiene que ver la junta directiva, ¿no? Del nuevo Claro. Congreso, donde se debe ratificar un camino de unidad de todas las fuerzas. Se debe tratar de hacer eso. En este momento ya hay más conversaciones al respecto, hay más proyectos, hay más de una lista dando vueltas. Así que poco a poco se va a ir asentando esto en el transcurso de las próximas 2 semanas. Claro, y el objetivo es evitar que los comunistas, Perú Libre, estas propuestas de la constituyente conduzcan la mesa directiva. Definitivamente, no se puede, si lo hacen, fracasamos como democracia. Fracasamos, definitivamente. Miren el ejemplo de Chile, es el más cercano que tenemos. De acuerdo, almirante. Muchas gracias por estas declaraciones y estas reflexiones. Le agradezco. Gracias a usted, Víctor Andrés. Buenas noches. Buenas tardes, almirante. Muy bien, Ya está amigos. oscuro por acá. Sí, muy bien, amigos. Esta ha sido una nueva edición de Diálogo Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.